Muy buenos días, amados. Es un gusto estar aquí en esta casa de oración y gracias a la familia que nos permite venir y compartir la palabra de nuestro Dios. Siempre es un privilegio el poder hacerlo y poderlo hacer aquí en este púlpito, ¿verdad? Donde Dios les ha permitido estar de una manera recibiendo la palabra de nuestro Dios. Voy a pedirles un favor. Algunos van a decir, este pastor llega y luego a pedir favores, pero voy a pedirle en el nombre del Señor que se ponga sobre sus pies. ¿Sí? Vamos a estar de pie antes de que la palabra de Dios sea compartida y quiero decirles esto. Hay una parábola en la palabra de nuestro Dios que describe 4 tipos de terreno donde se sembró la semilla. Uno de ellos tiene que ver con el pedregal. El sembrador fue y depositó semilla, la palabra. Y dice la palabra de Dios que no creció, no tuvo presencia, no tuvo fruto. Otra parte, el sembrador fue y la depositó en el camino. Vinieron las aves y tomaron esa semilla. Una tercera tierra es aquella donde están los espinos o crecen los espinos. Y fue y sembró. Pero la cuarta tierra fue buena. Y yo le invito en esta mañana, al estar de pie, que también pueda levantar sus manos y poder orar conmigo y decirle a nuestro Dios, gracias porque la semilla ha caído en buena tierra. Esa buena tierra es su corazón, amado. Esa buena tierra es su vida y que ha germinado. Y aquí hay personas que pueden ya haber transcurrido unos 10, 15 años en el Evangelio. Algunos empiezan, algunos son bebés. Pero llegó la palabra a su corazón. Alguna circunstancia vino a refugiarse usted en Dios y a decir, por favor, ayúdame. Y Dios en su infinita misericordia la auxilió. Y hoy usted es una persona feliz, agradecida por conocer al Rey de Reyes y Señor de Señores. Gracias a Dios por lo que representa el Evangelio en la tierra buena que da su fruto. Padre, esta mañana te agradecemos porque la semilla ha germinado, lo que ha sido tu propósito de visitarnos a través de tu palabra y que esta palabra esté dando hoy su fruto. Señor, te agradezco el privilegio de poder usar este púlpito, pero recibe tú la honra, recibe tú la gloria y la alabanza. Bendigo en estos momentos a los pastores de las iglesias hermanas, sean bautistas, sean metodistas, sean presbiterianos, sean nazarenos, sean asambleas, sean del mover del Espíritu Santo. Bendigo a esos siervos y siervas y te ruego para que venga un fluir de tu Espíritu Santo, no solamente aquí, sino también en esos púlpitos donde se comparte tu palabra y que la semilla siga teniendo fruto, Señor, en nuestros corazones. En Cristo Jesús, amén y amén. Gracias, amados. Pueden tomar sus lugares. En otros tiempos usted dedicaba el día domingo para otro tipo de actividad. Pero Dios ha sido muy bueno en encaminarle a lo que es su casa de oración y que lo hace con alegría y lo hace con su familia. Hace no mucho, compartiendo la palabra de Dios en un centro de rehabilitación,
Es un centro de rehabilitación aquí a la altura de la colonia Sánchez aproximadamente. Y me pidieron que si podría yo estar participando con ellos martes con martes, y lo hice con gusto. Y me deleité al ver que cuando suena la chicharra para que ellos bajen de sus habitaciones y estén presentes en lo que concierne el estudio, bajan aproximadamente como 30 a 40 personas. Muchos de ellos es un centro de rehabilitación donde se encamina la palabra de Dios, se enseña y se tiene un periodo de alabanza a nuestro Dios. Y me sorprendió que muchos de ellos, si no es que la mayoría, tenían en sus manos la Biblia. Ahora, estuvieron atraídos por el alcohol y por las drogas. Hicieron de sus vidas como si fuera un papalote. Jovencitos, algunos hermanos de edad madura, pero fueron atraídos por el alcohol o atraídos por la droga. Y una de las cosas que les llevé en un momento dado a reflexionar es, ¿te imaginabas de algún momento dado de tu caminar en tu vida tener la Biblia en las manos o acercarte a Dios? Algunos de ellos se pusieron de pie y dijeron, pastor, yo nunca me imaginé tener a mi alcance la palabra de Dios. Porque mis intereses y mis cosas eran otras, menos voltear hacia Dios. Y déjeme decirle, en varios centros de rehabilitación, Dios está guiando a los líderes para que provean una Biblia a todo aquel que va llegando y que va a entrar en un tratamiento. El tratamiento tiene que ver en el campo espiritual. Por eso digo, probablemente si usted hace un poquito de historia, ¿en qué invertía usted su tiempo los días domingos? Algunos provienen de familia creyente, es decir, nacieron en una cuna evangélica, pero otros no. Así es que vale la pena que esta mañana usted agradezca a Dios su infinita misericordia y su buen propósito. Tiene un propósito Dios con su vida. Y la muestra es de que usted está de pie, que tiene salud. Amén. ¿Qué tanto hemos nosotros edificado de acuerdo a la palabra de Dios nuestra vida? ¿Qué tanto? Ahora, una de las cosas que nos llega a pasar en nuestros días, amados, es que llevamos una vida tan rápida que muchas veces no nos detenemos a meditar. ¿Cómo estoy edificando mi vida? ¿Qué tanto estoy yo invirtiendo de mi tiempo para poder tener la fortaleza ante tantas pruebas y ante tantas circunstancias que estamos viviendo? Antes de venir aquí le dije al Señor, por favor, muéstrame lo que he de compartir, porque tú los conoces. Yo vengo unos 5 o 10 minutos y estoy con ustedes gozándonos en la alabanza. Pero Señor, tú los conoces y tú sabes lo que están ellos viviendo. Así es que yo voy a dejarle algo a su vida para que usted pueda de una manera estar recapacitando. En el número 1 yo quiero hablarle de lo que es, ¿qué tanto te encuentras desanimado? ¿Qué tanto te encuentras desanimado? La hermana Martita estaba orando por una hermana hace unos instantes sobre lo que estaba significando depresión,
y una serie de luchas que llegamos a vivir o a enfrentar, o ansiedad. Y una de las cosas que yo quiero dejarle a usted en esta mañana es de que usted haga un análisis bien sincero, porque ahorita vamos a ver qué tanto usted ha edificado con la gracia y con la guianza de Dios su vida, el entorno de su familia, porque vamos a llegar a rendir cuentas el día que estemos en la presencia de Dios. ¿Qué tanto se encuentra usted desanimado? Quiero que vayamos a la palabra de Dios. Vamos a Números. Vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios en Números capítulo 20. Vamos aquí a ver una situación muy espinosa, muy delicada. Números capítulo 20, y ponga sus ojos a partir del verso 14. Si me permiten, voy a leer. Es una versión probablemente diferente a la que usted tiene a su alcance, en sus manos, pero dice así la palabra de Dios. ¿Ya están ahí en el capítulo 20? Amén. Verso 14. Moisés envió mensajeros desde Cades al rey de Edom, diciéndole: así ha dicho tu hermano Israel, tú sabes todas las dificultades que nos han sobrevenido, que nuestros padres descendieron a Egipto y estuvimos por largo tiempo en Egipto, y los egipcios nos maltrataron a nosotros y a nuestros padres. Pero cuando clamamos al Señor, Él oyó nuestra voz y envió un ángel y nos sacó de Egipto. Ahora mira, estamos en Cades, un pueblo de la frontera de tu territorio. Permítenos, por favor, pasar por tu tierra. No pasaremos por campo labrado ni por viñedo, ni siquiera beberemos agua de tu pozo. Iremos por el camino real, sin volver a la derecha ni a la izquierda hasta que crucemos tu territorio. Pero Edom le respondió: tú no pasarás por mi tierra, para que no salga yo con espada a tu encuentro. Entonces los hijos de Israel le contestaron: iremos por el camino principal entonces. Y si yo y mi ganado bebemos de tu agua, entonces te pagaré su precio. Solamente déjame pasar a pie, nada más, es lo único que te pido. Pero él le dijo: tú no vas a pasar. Y Edom salió a su encuentro con mucha gente y con mano fuerte. Rehusó pues Edom dejar pasar a Israel por su territorio. Así que Israel tuvo que desviarse. Quiero que después de esta lectura nos pongamos a pensar en lo que fue difícil para el pueblo de Israel. Ahora, cuando hablamos del pueblo de Israel, ya hay un número numeroso, grande, pero también traían ganado. Acuérdense que José les dijo en un momento dado, cuando habló con sus hermanos: los voy a presentar con Faraón, o Faraón se va a acercar ante ustedes, y díganle por favor a mi padre que hablen con la verdad. Díganle a ustedes que ustedes son pastores. Así. José tenía una imagen de mucho aprecio por parte de Faraón. Conocemos la historia. Y a mí me inspiró mucho cuando José le dice a sus hermanos: díganle a mi padre que cuando los visite Faraón y los interrogue, porque van a venir a esta tierra, ya nos asignó un pedazo de tierra Faraón. Háblenle con la verdad. Qué transparente era José. Sin embargo, pasó situaciones bastante difíciles y críticas. Ahora, se encuentran ante un cuadro. Ya el pueblo de Israel está caminando hacia la tierra prometida. Y vuelvo a repetirles, era un grupo bastante grande. Cuando Edom, después Dios tuvo que tomar medidas con Edom. Esto despuesito lo vamos a encontrar si seguimos leyendo esta descripción bíblica. Cuando yo me pongo a meditar en lo que esto representa, digo: Señor,
Qué difícil fue para el pueblo encontrarse con una actitud tan agresiva, tan negativa. Y yo digo, ¿habrá causado desánimo? Ante tanta ilusión de poder salir de Egipto porque estaban viendo la mano de Dios, habían sido deslumbrados del propósito de Dios para con Israel, y en un momento dado se encuentran, siguen caminando y rodean una tierra y le dice, permítenos pasar. Ahora, ¿qué espíritu tan pacífico tenía el líder? Una de las cosas que creo que tenemos que venir y contemplar en nuestro caminar, amados, es el hecho de que Dios, al proveernos el Espíritu Santo, yo aprendí esto. Viene el bautismo del Espíritu Santo sobre nuestra vida y tenemos la expresión de las lenguas. Pero cuando viene el bautismo del Espíritu Santo y tenemos esta experiencia, no solamente nos da la expresión de las lenguas, nos da el fruto del Espíritu Santo. El siervo, con un carácter apacible, no violentó en lo absoluto la conversación. Ahora, mucho de la gente que seguía al líder se dio cuenta de la templanza que él manejaba un asunto tan delicado. Aprendí, y yo creo que ustedes lo saben, que cuando recibimos el bautismo del Espíritu Santo, el don que Dios te ha dado, o los dones que Dios te ha dado con el bautismo, son para edificación de la iglesia. El fruto tiene que ver para desarrollar tu carácter. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad. ¿Cuáles de estos del fruto del Espíritu inspira a la familia, mi entorno? Ante situaciones difíciles que llegamos a vivir, ¿aflora el fruto del Espíritu Santo o aflora el carácter típico que teníamos antes de conocer del Señor? Y esto es algo que yo quiero dejarle a usted en esta mañana. ¿Por qué? Porque en la medida que usted entra y fluye en el Espíritu de Dios, el desánimo va a ser enfrentado. La ansiedad va a ser enfrentada en un momento dado. ¿Por qué? Porque usted empieza a hacer uso de lo que Dios le ha puesto a su alcance. Y se desborda la lengua que Dios le ha dado. ¿Sabe usted que una de las cosas que el diablo no soporta es cuando oye al Hijo de Dios alabarle en lenguas? No lo soporta el diablo. Se aprovecha el diablo cuando en un momento dado nosotros no vamos a esa fuente de exaltación y de honra a nuestro Dios. Anda como león, dice la palabra de Dios, viendo a quién va a devorar. Ayer, haciendo un par de visitas, llegué a una casa donde el hermano está bastante débil ya de salud. Y antes de subir a la habitación, hablo con su esposa y le digo, ¿y usted cómo ve a su marido? Y usted esto y aquello y demás. Y entonces ella empieza a abrir su corazón y me dice, pastor, en un encuentro, una mujer me dijo, su rostro me habla de que usted tiene un padecimiento. Usted sufre de algo. Y dice, y reaccioné y le dije, no, yo no padezco. Ya creyente en Jesucristo. Dice, yo no padezco. Dice, sí. Y la mujer empezó a decirle, le voy a decir el nombre
de su familiar por el cual usted está padeciendo. Hace tantos años no lo encuentran. Él tuvo un accidente. Él se encuentra así. Él se casó, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces yo escuché a la hermana y le dije, hermana, tenga cuidado con ese tipo de conversaciones, porque con quien estaba usted hablando era una bruja. Dice, sí, pastor, yo no me explico cómo fue. Le digo, esos espíritus operan de una manera que lo pueden a uno sorprender. A lo que voy es, no permitamos, no abra puertas para que el diablo no haga estragos en su vida. Que el diablo no diga, aquí entro porque aquí de alguna manera se abrió esta puerta. Le digo, ¿y qué hizo, hermana? Y me dice, pastor, lo que hice fue, en un momento dado reaccioné y rechacé. ¿Tomó autoridad? Tome autoridad, hermana. Dice, llegué con mi hermana, la madre de este joven que se perdió hace tanto tiempo. Y le dije, oye, hermana, fíjate que pasó esto, esto y esto y esto. Y gracias a Dios, su hermana le dijo, no te andes metiendo con ese tipo de gente, esa mujer es bruja. Quien conoce todo el presente y futuro y el pasado de nuestra familia es Dios. Inmediatamente le ayudó a su hermana y le hizo ver la importancia de lo que es cuando dependemos y esperamos en Dios. Así es que este tiempo que estamos viviendo, hay mucha lucha en la vida del pueblo cristiano. Estamos viviendo situaciones bastante críticas, hermano. Ahora, si nosotros no hacemos uso de las armas que Dios nos ha dado, cuidado. Dice la palabra en Efesios, el yelmo de la salvación, declárala. Y el yelmo se lo ponen aquí, se ponían aquí, el soldado tenía un armazón. La coraza de justicia. El escudo de la fe para cuando vengan los ataques del maligno, hacer uso de la fe. La espada, la palabra de Dios, declarar la palabra, porque en la medida que declaramos la palabra de Dios, el maligno huye. Pero necesitamos nosotros abrir nuestros labios. No podemos, como hijos de Dios, darle margen al maligno y simplemente decir, bueno, pues esto ya me tocó vivirlo y esto de alguna manera tengo que hacerle frente de esto. No, no, no. Contamos con la presencia de Dios en nuestra vida. Amén. A mí se me han acercado personas que me han dicho en un momento dado, Señor, ¿me permite leerle su mano? No, 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 no. Inmediatamente me cubro con la sangre de Cristo Jesús y digo, no. He estado en algunos lugares donde voy a tomar café y se me acerca una persona y me dice, ¿me permite leerle su futuro a través del café? No, no creo en eso. Inmediatamente reaccionan y se alejan. Por eso, para mí, esta mañana o tarde es bien importante que usted pueda venir y tomar una actitud para que el desánimo no venga y haga estragos en su vida. Amén. Una de las cosas que también yo quiero que veamos es el capítulo 21. Vimos el capítulo 20. Ahora vamos al capítulo 21, por favor. Y vamos a poner nuestros ojos en el verso 4 y 5. Partieron del monte de Or por el camino del Mar Rojo para rodear la tierra de Edom. Y el pueblo se desanimó. Esta versión dice, se puso impaciente por causa del viaje. Y el pueblo habló contra Dios y Moisés. ¿Por qué nos habéis sacado de Egipto para morir en el desierto? Pues no hay comida
ni agua, y detestamos este alimento tan miserable, dice esta versión. ¡Ah! El desánimo nos lleva a tomar actitudes no solamente contra el siervo, sino también contra Dios. ¿Cómo es posible que tú nos hayas sacado? Vivíamos bien. Y mire, entran en contradicción, porque si algo hizo Dios fue escuchar el lamento. El pueblo egipcio los maltrataba, los ofendía, los humillaba. ¿Sí? Y en un momento dado Dios escucha y dice, no, Moisés, alístate, vas a ir al frente de este pueblo. Y ahora empiezan a hablar de una manera que lo dejan a uno sorprendido. Cuando leemos estas porciones bíblicas, a veces llegamos a decir, algunos cristianos llegan a decir, ¿qué corazón tan duro tenían los israelitas? Pero sinceramente, si nos ponemos al espejo, nos vamos a dar cuenta que actuamos idénticamente que los israelitas. Procedemos de una manera que hasta sorprende el hecho de que alguien no valore ni aprecie lo que está significando la gracia de Dios en su vida y en su hogar. Entonces, este tiempo usted tiene que venir. ¿Qué tanto he dado lugar a que el desánimo me lleve a tener molestias con mi líder? Molestias que me llevan a tener actitudes indiferentes con mi esposa, actitudes de desánimo que me llevan a tener un poco de interés o casi nada de interés para con mis hijos. Cuando Dios escuchó eso, se alarmó. Una de las cosas que voy a llevarles ahorita es cómo el desánimo nos hace perder el sentido de la gracia de Dios en nuestra vida personal. Ahorita los voy a llevar en una parte donde Dios les hace ver, te he dado el alimento y has caminado 40 años en el desierto, nunca se acabó tu vestido, tu pie no se hinchó, tu sandalia te resistió. Yo me quedo cuando leo esas porciones bíblicas y digo, qué ingratos somos. 40 años caminando en el desierto y sus pies no se inflamaron, no se hincharon. Nosotros caminamos 2, 3, 4 cuadras porque no estamos del todo acostumbrados. ¡Uy! Ya traemos el pie, pero sí. ¿O no? Este inicio de año para nosotros como familia fue un momento un poquito difícil. El día 2 se me viene encima una camioneta de 3,5 toneladas al lado de mi esposa y nos golpea. Y pues de alguna forma trato de perseguir a este tipo. Venía en estado de ebriedad porque ya sobre las torres ya había hecho de las suyas también. Y anduve un tiempo sin auto. Y tenía que ir a revisar al taller cómo iba el trabajador. Y tuve que moverme en camión. Pero a donde estaba en mi auto, el taller de alguna manera estaba retirado de una ruta accesible al urbano. Para variar, se tardaba el urbano, de veras, si usted viene en auto, agradézcale a Dios por su auto. Y dígale gracias, Señor, por el auto. Si usted se habituó ya a caminar y a subir en el urbano, gloria a Dios. Yo tenía años que no me subía al urbano. Y ese día salgo del taller y me voy a la esquina y dije, bueno, pues voy a... Tantos eran mis años de no subirme a un camión, un urbano, que están en la esquina varias personas ahí y pasa un urbano de color amarillo
y yo veo que todos se suben y yo también agarro y me subo, ¿verdad? Y entonces me dice el chofer, perdone, yo no doy servicio de urbano. Este autobús es para personas de empresas. No sé si me vino un color y el otro color, y yo dije, ¿qué oso acabo de cometer? Le comenté a mi hija, y como a ella no le cuesta mucho trabajo darle cuerda para reírse, estaba bastante destrozada. Ay, papá, ¿cómo es posible? Le digo, nada más para que te des una idea. Pero a lo que voy es, y se lo venía comentando al hermano Juan Tapia, que me hace el favor de acompañarme este día. ¿Qué ambiente tan duro vive el hombre natural? Se burla, maldice, agrede. Ustedes saben todo eso. Y yo me acomodé en el asiento y este hombre de alguna manera circulando, pero yo dije, Señor, que tu gracia me sostenga, porque este hombre en cualquier momento nos puede llevar y estampar en algún lugar. Me bajé y empecé a caminar a la casa de ustedes. Su servidor vive ahí en la tercera sección de la deportiva. Somos vecinos de la familia Abate Olmos. Y empecé a caminar. Habrán sido unas 4 o 5 cuadras y ya no podía caminar. Yo tengo un problema en la rodilla izquierda. Y empecé a orar. Le dije, Señor, manda a tus ángeles que me auxilien. Ya no puedo llegar hasta mi casa. Y volteaba yo hacia los camiones, hacia los coches, a ver si pasaba algún hermano y que me diera, vamos a llevar a este pastor hasta su casa porque ya no puede. Y dije, Señor, en tu nombre. Y seguí caminando. Y el dolor de piernas. Cuando llego a la casa de ustedes, le digo a mi esposa, permíteme sentarme y ahorita te platico cómo me fue. Me senté y dije, gracias, Señor. 40 años caminando en el desierto, con el calor tan intenso en un desierto, con zapatos no tan adecuados o propios aparentemente para ellos, y estar ahí, camine y camine y camine y camine, y encontrarse en un momento dado con gente que les dijo, no, 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 no queremos que ustedes pasen por nuestra tierra. Y si se atreven a pasar, ahí van las consecuencias. Vino el desánimo. Ahora déjeme decirle, en ningún momento Dios nos ha dicho que al venir a su conocimiento todo va a ser fácil. ¿Qué dice el Señor en un momento dado? Toma tu cruz y sígueme. Pero la verdad aquí nos está diciendo, toma tu cruz, vas a tener que lidiar, vas a tener que enfrentarte a situaciones. No estará el camino fácil. Por lo tanto, quiero que tú te afiances en mis promesas. Tengo un propósito para tu vida. Y estas son las promesas que pongo delante de ti. No te va a faltar agua, no te va a faltar pan. Y hay un versículo precioso. Y yo me encargo de tu sanidad. Amén. El otro día estaba orando en un hogar donde estaba la situación un poquito crítica. Y le dije, hermanos, ¿ustedes han orado por su hígado? ¿Por su páncreas? Y se quedaron así y dijeron, este pastor, ¿qué cassette trae ahora? Y déjeme decirle que resulta cuando yo lo practico, tengo tiempo practicando lo que es orar por mis pulmones, por mi próstata, por mi hígado, por mi masa gris, por el páncreas, por los riñones. Lo aprendí de un siervo y ahora lo practico.
Yo digo, Señor, resulta. ¿Por qué? Porque Él es tu sanador. Inténtelo. En una ocasión le dije a un hermano que cuando salgo de la casa de ustedes, hago mi oración cuando salgo y cuando regreso. Y le digo, Señor, quita de mi camino personas violentas. ¿Se han dado cuenta cuánta violencia hay hoy en día? Para todo, ya alguien se baja con un bat y va y reclama con un bat. Al contrario, le pido, no pongas en mi camino personas violentas, agresivas, Señor. Y quita de mi camino toda mujer mentirosa. Esa es mi oración. Violencia y mujer mentirosa. Cuando regreso, levanto mis manos a la casa de usted y a lo mejor le va a parecer cursi todo esto que estoy dejándole a usted en esta hora. Pero practíquelo. Llegue a su casa, levante sus manos y llore y dígale, Señor, gracias. Ya hice todo lo que de alguna forma implicó estar allá afuera. Gracias. Gracias. Y eso va a traerle a usted una fuerte convicción de que Dios tiene un propósito para su vida. Vamos a Números, capítulo 12. Se puso tan crítico el cuadro sobre lo que era murmurar contra Dios y contra el siervo Moisés. Muchas veces el maligno nos quiere hacer creer que Dios se ha olvidado de nosotros y déjeme decirle que no es cierto. Esa es una mentira del diablo. ¿Sí? Cuando el diablo empieza a hacer su trabajo y le dice, no, mira, Dios se ha estado olvidando de ti, no le crea. Reprenda todo espíritu que tenga que ver con mentirle a usted y que usted diga, no, Dios prometió estar conmigo todos los días. Todos los días. Visité a una hermana hoy en la presencia de Dios, una hermana muy linda que llegó a la iglesia. Y entonces le dije, hermana, ¿cómo se siente? Y me dice, la verdad, le digo, sí, no he orado, no he leído la Biblia y me siento totalmente abandonada por mi Dios. No, hermana, no es así. Dice, agradezco a Dios por la visita de mi hija que viene de los Estados Unidos. Para mí es un refrigerio, pero he dejado de leer la Biblia y de orar. Y el maligno le hizo creer, Dios te ha abandonado. He aquí que Miriam estaba leprosa, blanca como la nieve. Y cuando Aarón se volvió hacia Miriam, porque era su hermana, vio que estaba leprosa. Entonces Aarón corre, habla con Moisés y le dice, Señor mío, te ruego que no nos cargue este pecado en el cual hemos obrado neciamente y con el cual hemos pecado. No permitas que ella sea como quien nace muerto, que cuando sale del vientre de su madre su carne está ya medio consumida. Y Moisés clamó al Señor diciendo, oh Dios, sana a mi hermana, te lo ruego. Pero el Señor le dijo a Moisés, si su padre le hubiera escupido a ella en el rostro, ¿no llevaría su vergüenza por 7 días? Que sea echada fuera del campamento por 7 días y después puede ser admitida de nuevo. Miriam fue confinada fuera del campamento por 7 días y el pueblo no se puso en marcha hasta que Miriam volvió. Déjeme ver sus ojos. Qué tremendo cuando nosotros nos involucramos, abrimos puertas al desánimo y nos contaminamos. A tal grado que el desánimo llegó a el círculo más cercano de Moisés. Eran 3 de familia.
Moisés, Miriam y Aarón. Miriam se enfrascó en una situación tan especial que Dios tuvo que venir y poner un alto y decir, ya. ¿Qué lección para Moisés? ¿Qué lección para Aarón? Aarón le pegó tanto ver a su hermana leprosa. Y en un momento dado va y consulta a Moisés y le dice, por favor, aboga para que Miriam sane. Sabía el caminito. Ahora, yo quiero llevarles a esto. Creo firmemente que la mayoría de los que estamos aquí conocemos el camino de cómo solucionar los momentos de ansiedad, de depresión. Ir al trono de la gracia de Dios y ahí postrados decirle, Señor, por favor, ten misericordia. Aprendí esto de un amado. Yo estaba como ustedes sentado en mi lugar, en un lugar, y este siervo viene y nos desafía y nos dice, amados, tome autoridad para que en su casa el diablo deje de estar causando estragos. Pero tome autoridad. Párese como cabeza de su hogar y tome autoridad. Y yo estaba así bien impactado con lo que estaba diciendo este siervo. Y entonces llega el momento en que dice, abrí las ventanas de mi casa a tales horas de la madrugada y le dije, diablo mentiroso, no vas a seguir haciendo daño aquí en este hogar. Te vas en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Y yo estaba escuchándolo. Y yo dije, qué hombre tan valiente y con una unción de lo alto para venir y confrontar. Y en una ocasión, recibiendo ataques a mi persona de un espíritu de muerte, a mí me ha perseguido mucho ese espíritu de muerte en algún momento dado de mi ministerio, y me bajé de la cama y tomé mi Biblia y empecé a poner en práctica lo que recibí un día, así como usted que está sentado. Y me resultó. Después de 15, 20 minutos de estar tomando autoridad, de reprender, me bajé a la parte donde hago mi devocional, me salí al área del jardín a las 2, 3 de la madrugada con un frillazo y ahí tomando autoridad y le dije, no tienes nada que ver en esta casa. Esta casa es un milagro que Dios me dio. Por lo tanto, te vas con todo y los agentes que tú has enviado para dañarnos. Y me refugio en un Dios que da vida. Él tiene, dice la palabra de Dios, que Dios tiene registrado en el libro de la vida el día y la hora en que hemos de partir a su presencia. El diablo no es el que tiene que dictarnos cuándo nos vamos a morir. Grábeselo. Es Dios el que en un momento dado dice, yo tengo el control de tu vida y de tu familia. Yo sé cuándo llamarte a mi presencia. Yo lo sé, porque Dios es bueno. Y Dios es misericordioso. Y es algo que usted tiene que venir y tomar en su corazón. Conocer el camino y conocer el carácter de Dios es bien importante. Alguien de ustedes me puede preguntar, oiga pastor, ¿cómo es conocer el carácter de Dios? Yo le diría, leyendo la palabra de Dios, empieza a conocer el carácter de Dios leyendo más la Biblia, la palabra de Dios. Métete a leer más la palabra de Dios. Y de esa manera tú vas a conocer el carácter de Dios. ¿Qué dice su palabra? Cuando vengan los momentos difíciles, cierra tras de ti la puerta, póstrate. Y uno de los problemas que estamos lidiando muchas iglesias hoy en día, o la iglesia de Jesucristo para ser más exacto, es no
detenernos y postrarnos en la presencia de Dios, pagar un precio. Y déjame decirte, no es esto, es cerrar tras de ti la puerta, apagar el radio, apagar la televisión o este aparato que ustedes tienen en la mano, apagarlo y empezar a postrarse delante de Dios y derramar sus lágrimas delante de Dios. Y a la vuelta, de cuando nos volvamos a ver, si Dios lo permite, usted va a decirme, pastor, sí resultó. Claro que resulta, obedecer la palabra. Vale la pena cerrar tras de ti en un momento dado la puerta, postrarte, ¿verdad? Y ahí gemir en la presencia de Dios y decirle, Señor, no me sueltes. Mira qué frágil soy. Mira, Señor, mi condición. Y Dios se va a complacer y va a decir, muy bien, me estás dando facultad. El problema de nosotros muchas veces es la soberbia, la altivez de que yo las puedo. Ese es el espíritu del mundo. Allá la gente del mundo le gusta vivir en la anarquía. ¿Qué es la anarquía? No te metas conmigo. Y ay de ti si te metes conmigo. Esa es la anarquía. Y nosotros como hijos de Dios no podemos estar jugando entre sí, tú eres mi Dios, pero no te metas mucho. Nada más aquí en este terreno y en este campo puedes tú entrar. Yo he tenido que orar por señoritas y por jóvenes y tener que decirles, mija, no vayas a ir a un antro a buscar un hombre. Busca la dirección de Dios. Joven, no te enfrasques en los antros. No te empapes de los influencers. Porque en un momento dado todo eso va a ser una puerta para que entre y haga estragos en tu vida el diablo. Tenemos que aprender a pagar un precio. ¿Sabe usted que uno de los problemas que Lot tuvo, Lot, no su compadre, lo que dice Génesis, Lot le faltó altar y que su pariente Abraham dominaba muy bien. Se percibe cuando alguien es espiritual y cuando alguien anda por la libre. Se percibe. Abraham tenía una comunión, tenía muy certero lo que era la promesa de Dios para su vida y para su familia. A Lot le ganó las tierras que colindaban con Sodoma y Gomorra y se metía en muchos problemas. Abraham tuvo que reunir a toda la gente que le ayudaba y que no era poca para ir y rescatar a Lot que se había metido en un serio problema con los vecinos. Cuando nos hace falta altar, vamos a consentir que el mundo nos llene el ojo y que podamos estar de alguna manera atendiendo las necesidades o las invitaciones que el diablo nos presenta a través del mundo. Así es que yo le animo, revise usted cómo están sus cimientos, cómo está su caminar con Dios a estas alturas de su vida. ¿Paga usted un precio? ¿Ha permitido que la ansiedad le domine, que el carácter violento le domine, que entre en gritería, que entre en un estado de estar ofendiendo con mucha facilidad a su semejante o a su propia familia? Revise bien qué es lo que pasa. Aarón va y le dice a Moisés, por favor, ora y pídele a Dios que le dé una oportunidad. ¿Sabe? Una de las cosas que quiero dejarles es que en la medida que nosotros reincidimos, tiene Dios que hacer una acción, una intervención. Usted sabe que tanto reincide en algunas cosas. Deténgase.
y se lo dejo en su corazón. Porque en la medida que se reincide, este pueblo fue muy duro en el sentido de cómo ofender al siervo y de cómo reclamarle a Dios varias cosas. Cuando Dios vio que reincidían y reincidían y reincidían, Dios tuvo que mandar serpientes, dice la palabra. Y las serpientes mordían al israelita y muchos murieron. Y aquí está, registrado en números. Dios tuvo que mandar, ordenar a Moisés, pon un asta y en la parte de arriba hazte una figura de la serpiente. Y todos aquellos que volteen hacia esa figura van a ser sanados. Que no vean la mordedura, que vean el medio de gracia que yo voy a poner sobre ellos. Tremendo, tremendo. Entonces, esta tarde yo quiero terminar invitándole. Quiero que usted retenga en su corazón. ¿Por qué reincidir? ¿Por qué provocar a mi Dios con este comportamiento? Si Dios ha sido bueno conmigo. Por cierto, cierro mi Biblia porque ya es un buen síntoma. El hermano Santiago y su familia saben que allá en la iglesia donde pastoreé, Juanito lo sabe, cuando cierro mi Biblia, levantaban las manos los hermanos y decían, gloria a Dios, este pastor ya acabó, ¿verdad? Ya terminó. Así es que, hermano, deténgase. No tenemos por qué hacer que Dios se enoje contra nosotros. Y una de las cosas que he aprendido también a través de la palabra es, Dios usa la vara y el callado. El callado y la vara. Y usted me va a decir, a ver, descífreme eso. El callado es para, como es una vara y en la parte de arriba tiene un arco, entonces lo que hace el pastor, si la ovejita en un momento dado requiere, la engancha y con el callado la jala y la libra de donde se estuvo metiendo. La vara es aquel instrumento que usa el pastor y puede venir y golpear a la oveja. Muchas veces Dios ha tenido que usar la vara con gente que ha conocido de Él, pero ha reincidido una, otra y otra. Creo que les compartí a ustedes hace algún tiempo, Dios me permitió cuando estuve pastoreando, me puso en mis manos ejercitar el ministerio carcelario por 10 años, viernes con viernes, a ir a la cárcel de Almoloya. Después conocí otras cárceles del Estado de México. Entre ellas le daba testimonio a una de las hermanas aquí presentes. Fui a parar a Zumpango. Nunca conocía yo a Zumpango ni todo ese de por allá. Qué barbaridad. Y me fui solo para variar. Y ahí preguntando, ¿dónde está la cárcel de Zumpango? Y ya me hicieron. Y fui porque una madre había estado pidiéndole a Dios que por favor interviniera en la vida de su hijo. Y esa hermana se entera y me dice, pastor, ¿puede ir a Zumpango? Sí, sí. Y me fui. El varón había reincidido una, otra y otra y otra y otra. Un día llego a la cárcel de Almoloya y me encuentro con un hermano detenido ahí en la cárcel. Un hermano que estaba en la plataforma de la iglesia, tomaba la guitarra, tenía un vocerrón y entonces él estaba todo avergonzado, me vio, no hizo un intento de acercárseme a mí, sino yo fui y me le acerqué. ¿Qué pasó? ¿Por qué estás aquí? Y se puso a llorar y me dijo, pastor, ¿te puedo pedir un favor? Le digo, sí, dímelo. Dile al pastor que tenía toda la razón. Anduve una y otra
esquivando algunas cosas y me detuvieron juntamente con una pandilla. Caí por andar haciéndole al vivo, pastor. Ya se me había dicho una y otra y otra y otra. Cuando reincidimos, algo va a pasar como consecuencia. Ya oré por él y le dije, pues, deseo que Dios te ayude para poder salir. Pero por favor, dígale al pastor, dígale que tenía toda la razón, que me previno, que me exhortó, que me leyó la cartilla una y otra vez. Pero no entendí. Reincidir, tener en poco el poder de Dios en tu vida una y otra vez. Caminar como si no tuvieras el conocimiento de un Dios real y poderoso. Y no respetar a ese Dios bueno en misericordia y en bondad. Esto fue lo que Dios me dio para ustedes. Y yo le invito a que usted lo tome en su corazón. Aquello que tiene que ver con alguien en particular, tómelo. Es más, añado un punto que Dios puso en mi corazón antes de entrar aquí a la casa de Dios. Que si había alguien que está enojado contra Dios, métase a su recámara, cierre la puerta y pídale perdón a Dios. Es una falta grande cuando alguien está molesto, indignado contra Dios y decirle, ¿sabes qué? Hoy no oro y hoy no voy a la iglesia. Ese es cuando alguien se enoja. Cuando alguien empieza a tomar una actitud violenta para con Dios. Y yo le diría, deténgase, pídale perdón a Dios. Amén. Bien, voy a orar. Y siento en mi espíritu, yo le dije a la sierva, la hermana Martita, que si me proveen un poquito de aceite, porque voy a ungir a varios de ustedes en el nombre del Señor. Y con esto yo termino la enseñanza. Déjeme ungirle en el nombre del Señor, para que usted tenga una claridad de las decisiones que ha de tomar en lo sucesivo. Usted necesita fortaleza de lo alto. Y usted tiene que venir y decirle a nuestro Dios, aquí estoy, por favor no me sueltes, Señor. Por favor no me sueltes, necesito de tu guianza, de tu consejo. Perdóname si no me he dado ese tiempo para buscar tu consejo, perdóname. Y Dios lo va a comprender. Dios es un Dios bueno y grande en misericordia.